Demostración del teorema trabajo-energía. El trabajo se calcula multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la distancia y por la distancia. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una caja y es movida con cierta fuerza F, esta caja va a recorrer cierta distancia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la fuerza ha formado un ángulo con la distancia, que vendría a ser este ángulo. Vamos a poner ángulo alfa o ángulo teta. Entonces este ángulo que ha formado, tenemos que calcular su coseno del ángulo y multiplicarlo por la fuerza y distancia. Recordemos que el trabajo se mide en joules. Ahora bien, nosotros sabemos también otro teorema, que es el trabajo neto. Este teorema dicta que la fuerza neta multiplicado por el coseno del ángulo que forma con la distancia multiplicado por la distancia. De esta manera se halla el trabajo neto. Ahora, el coseno del ángulo es fácil de calcular. Aquí también puede ser más 1, menos 1 y 0. Y depende cómo se manifiesta la fuerza. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque que se está moviendo para la derecha y hay una fuerza que lo empuja, ¿no? Hay una fuerza que empuja este bloque en movimiento, sería la fuerza F que está por aquí. Entonces esta fuerza está favoreciendo el movimiento y estaría también aquí la distancia. Entonces como está favoreciendo el movimiento, vendría a ser más 1. Pero ¿qué pasaría si ahora esta fuerza se encontraría contraria al movimiento? Entonces el coseno del ángulo va a ser menos 1. Ahora, ¿en qué caso es 0? Bueno, supongamos que tenemos otra fuerza F por aquí, que puede ser el peso, ¿no? Puede ser el peso, una fuerza F. Cuando esté de manera perpendicular a la distancia de la fuerza, va a ser 0. También se puede manifestar de esta forma, la fuerza normal. Está perpendicular a la distancia, no hay un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo en sí es 0, porque si esto es 0, se multiplica por la distancia, por la fuerza neta, ya todo es 0. Entonces podemos decir que esta fuerza, que podemos decir que es el peso, y esta otra fuerza, que podemos decir que es la normal, no realizan trabajo. Habiendo sabido eso, voy a sobreentender esto de aquí, porque el coseno del ángulo ya depende de cómo se manifieste la fuerza. Ahora, la fuerza neta también tiene una fórmula, ¿no? Eso ya la conocemos, por la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dicta que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Ya nos quedaría multiplicar por la distancia, ¿no? Eso baja. Ahora vamos a utilizar una fórmula, nuestro tema MRU-B. MRU-B porque hay aceleración. Ya está. Esta fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Más o menos porque, bueno, eso es por la aceleración. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha y la aceleración está hacia la izquierda, entonces va a ser negativa la aceleración, porque está contraria el movimiento. Pero si estaría a favor del movimiento de la aceleración, entonces sería positiva. Pero en este caso nosotros vamos a calcular la aceleración positiva. ¿Por qué? Porque cuando hacemos trabajo, la fuerza en sí no calculamos el signo de la fuerza, sino su módulo nomás. Es decir, que sería equivalente a decir valor absoluto. Y el valor absoluto siempre va a salir más, siempre va a salir positivo.
porque estamos calculando el módulo, ¿de acuerdo? Entonces esto, que proviene de la fuerza, porque estamos calculando su módulo, debe ser positivo, aquí considerado positivo, en estas circunstancias, para demostrar el teorema de trabajo-energía. Entonces yo a esto lo voy a pasar a restar, ¿no? Porque no. Velocidad, me quería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a AD. El 2 lo pasamos a dividir aquí. Entonces, esto reemplazaríamos aquí. Entonces, reemplazando, nos quedaría que el trabajo neto es igual a la masa multiplicado por AD, pero AD vendría a ser todo esto. Entonces lo ponemos por aquí. Ahora aplicamos la propiedad distributiva. La masa se multiplicar por la velocidad final al cuadrado y por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces tendríamos algo como esto, ¿no? Se multiplican aquí menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ahora, esto también lo podemos interpretar de otra manera. Lo podemos interpretar como una fracción homogénea. Y nos quedaría algo parecido a esto, que vendría a ser lo mismo. Es lo mismo, interpretado de otra manera. Entonces tenemos que la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Esto tiene una representación. Esto de aquí tiene una representación. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2 es la energía cinética. O como dicen por ahí, la energía de movimiento. Cuando un cuerpo se mueve, ¿no? Cuando un cuerpo acá se mueve por una fuerza F, ponemos una fuerza F y una aceleración hacia la derecha, obviamente la velocidad va a aumentar porque está acelerando. Entonces tendría una velocidad final, pero mayor que la velocidad inicial. Entonces, nosotros decimos que la energía cinética aquí en este punto, sería igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y aquí en este punto sería la energía cinética sería la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Y esto también lo podemos interpretar de otra manera. Acá tuvo una energía cinética inicial y acá tuvo una energía cinética final. Entonces podemos decir que acá hay energía cinética inicial y energía cinética final. Y como vemos en el trabajo neto, acá hay la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, nosotros cuando restamos lo final menos lo inicial, se le conoce como variación. Entonces nosotros tendríamos esto. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. La variación se representa con ese triángulo, lo final menos lo inicial. Entonces así queda demostrado la teoría trabajo-energía. Trabajo neto es igual a la variación de energía cinética.